Hermanos, bendiciones para todos, que Dios los bendiga esta noche y que esta palabra que viene de parte de Dios pueda ser de bendición para sus vidas, amén. Amén. Vamos a hacer una oración cortita. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Padre, que sabemos que es una de las partes más importantes de la reunión, Señor, donde nosotros aprendemos de ti, Señor, donde tú nos puedes hablar, bendito Dios, y nosotros te podemos escuchar, bendito Padre. Señor, te damos gracias por este hermoso momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Nos despojamos de toda carne, Señor, de toda carne, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo sea quien esté hablando a cada uno de los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que sea el Señor hablando a su corazón. Amén. Amén. Uno cuando predica, cuando tiene que armar un mensaje, no solamente es abro la Biblia, sino uno tiene que buscar en Dios y decir qué es lo que el Señor quiere hablar hoy martes a su pueblo, porque Dios siempre nos da un mensaje diferente, un Amén. mensaje de aliento, un mensaje de exhortación, un mensaje donde nosotros aprendemos, un mensaje el cual nosotros lo podemos utilizar para nuestra vida. Yo quería hablarles de algo que a mí me tocó muy de cerca por mucho tiempo. ¿Qué es ser un cristiano? Todos acá somos cristianos. Amén. 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 Hoy en día hay una controversia sobre el significado de ser cristiano. Es una controversia que en realidad está mal dicho, ¿no? Porque no tiene que haber ninguna controversia. En la palabra del Señor nos define exactamente cómo debemos ser nosotros los cristianos. Y el pastor me robó el versículo. Yo quería hablarles de Josué 1:8. No, así es el Espíritu Santo. Cuando estamos en el mismo espíritu, como dice la palabra del Señor, completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, siendo uno, dice la palabra del Señor. Cuando pasan estas cosas, cuando nosotros estamos en el mismo espíritu, cuando Amén. se da una palabra y ustedes dicen, es lo que me estaba pasando hoy, esta palabra es para mí, es porque estamos en un mismo espíritu. Amén. No es casualidad, las casualidades no existen en el Señor. Todo viene con un propósito. Amén. Y la palabra del Señor dice así, Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya este libro está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto que Dios tenía con los hombres. Cuando viene Jesús, nosotros nacemos y Él muere y resucita por nosotros. Nosotros nacemos a un nuevo pacto, una nueva relación con el Señor. Pero el Antiguo Testamento no es que quedó obsoleto, no. El Antiguo Testamento es la raíz, es el inicio de todo. Es lo que a nosotros nos llevó el camino que Dios preparó para que nosotros seamos salvos hoy. Amén. Amén. Jesús ya al pueblo de Israel le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El pueblo era llamado a que nunca se aparte de la palabra del Señor, o sea, de la Biblia. Dice, en él meditarás de día y de noche. Dice más adelante, al final, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, dice la palabra del Señor. Es una promesa. Amén. Si nosotros meditamos de día y de noche, si el libro, la palabra del Señor no se aparta de nuestra boca, dice que todo nos va a salir bien. O sea, que la prosperidad espiritual, la prosperidad económica, están estrechamente relacionadas con la Biblia. Amén. Con el lugar que tiene la palabra del Señor en nuestra vida. Y esto es lo que yo quiero hablar en esta noche sobre el significado de ser un cristiano. Muchas veces
y por eso digo que a mí me tocó de cerca, porque uno, bueno, cuando es chico uno va aprendiendo. El camino de un cristiano, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. El camino de un cristiano, cuando entra en el camino del Señor, cuando conoce al Señor, va aprendiendo. Cada reunión, cada día de su vida va aprendiendo hasta que esa persona, dice, hasta que el día es perfecto, dice, hasta que esa persona llega a ser perfecto, porque el Señor nos pide a nosotros que seamos santos, que seamos apartados. Vamos aprendiendo día tras día, no es que un día entramos a la casa del Señor y de repente ya sabemos todo, no, uno va aprendiendo, es así. Amén. Y dice que el Señor, en su palabra, dice que Dios es paciente, porque Él dice, quiere que todos se arrepientan. Dios es paciente, no importa si hace una reunión que venís, si hace 2, si hace 20 años que venís, Dios es paciente. Si aún hay cosas que en tu vida tenés que cambiar, Dios es paciente. No creas, porque hay muchos que predican con el miedo, hay muchos que no, que te vas a ir al infierno. Y uno muchas veces se asusta. Y Dios no vino para asustarnos a nosotros. Dice, yo soy paciente y espero a que todos, dice, incurran en el arrepentimiento, que todos se arrepientan. Dios es paciente, pero no nos amamos, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Amén. Entonces, al pueblo de Israel el Señor ya le decía, nunca se apartará de tu boca este libro. Dice, todo te va a salir bien si meditas en él de día y de noche. ¿Cuántos leemos todos los días la palabra del Señor? No les voy a pedir que levanten la mano. Y yo no es que estoy acá predicando, que estoy, no, a mí me cuesta también. Y me costó mucho tiempo tomar el hábito y entender la importancia de escudriñar todos los días la palabra del Señor. Cuando la Biblia habla de escudriñar viene de la palabra en hebreo que significa escarbar, hacer un hoyo. Uno no solamente tiene que leer la Biblia por arriba. Abro un pasajecito, a ver. Bueno, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, aunque más de mayo y Dios te va a estar contigo, te quiere que vaya. ¿Listo? Me voy a trabajar. No, el Señor nos pide que apartemos un momento en el día y escudriñemos, escarbemos en la palabra del Señor. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor nos hable? Creo que a todos. A ver. Y déjame decirte que la palabra de Dios, la voz de Dios, está acá. Un cristiano que no lee la Biblia, y no sé hasta qué punto puede llamarse cristiano, todos tenemos que leer la palabra del Señor. Es algo importantísimo, no es algo que nosotros lo inventamos, es un mandato del Señor que meditemos en Él de día y de noche. Amén. Quiero leerle un versículo que está en Juan 15:7, dice así: si permaneciereis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Repito, si permaneces en mí, se los hago en criollo, en otra versión, y mis palabras permanecen en vos, pedid todo lo que quieras y será hecho. Una promesa tremenda de parte del Señor. ¿Pero qué dice? Si permanecen en mí, Amén. y si mi palabra permanece en Amén. ustedes. Amén. Amén. Debemos entender la importancia de tener una intimidad con el Señor todos los días. Es increíble y se van a sorprender la cantidad de cosas que en su vida van a cambiar cuando usted entiende que todos los días tiene que estar en conexión con Dios. Aleluya. No solamente en las reuniones. Y acá quiero hablar de algo que encontré ahí investigando. Hay una organización en Estados Unidos que se llama, miren, escuchen, el Centro de Compromiso Bíblico. Centro de Compromiso Bíblico. Esta organización hizo un estudio en Estados Unidos donde se analizó a 40.000 personas, 40.000, de entre 8 y 80 años. ¿Con qué fin? El propósito de ver cómo la gente interactúa con las Escrituras. El propósito de esta entidad cristiana era ver cuánto la gente lee la Biblia. Ahora, lo sorprendente es que cuando ellos hicieron este estudio, se encontraron con un dato que ellos no buscaban, pero que tomó inmediatamente el protagonismo.
buscaban otra cosa ellos, otra cosa buscaban ellos, pero se toparon con algo que los sorprendió, y es un estudio verídico. Dice, descubrieron que cuando las personas leen la Biblia una vez a la semana, por lo menos en las reuniones que vienen, escuchan la palabra, hablan la Biblia, dice que en la vida, en sus vidas, se mostró un efecto, podríamos decir, insignificante. O sea, hubo mejoras, pero leyendo una vez a la semana la palabra del Señor. Dice que los que leían 2 veces a la semana, dice que era lo mismo. Mostraban una insignificante mejora en su vida, pero era algo insignificante, como lo llamaron ellos en el estudio. Dice, ahora, leyendo 3 veces al día, las personas que leían 3 veces al día la palabra del Señor, dice que el cambio, hay un cambio importante, como si fuera, ellos decían, como si fuera un latido de corazón. Viene así y el cambio es, ¿vieron cuando se hace el electrocardiograma? Se me trabó la lengua. Dice que cuando leían 3 veces por semana la palabra del Señor, dice que el cambio era, había un cambio importante. Lo que les sorprendió es cuando analizaron a personas que leían 4 veces por día la palabra del Señor. Por semana. Por semana, perdón. Gracias. 4 veces por semana. Dice que, o sea, en estadística lo más probable hubiera sido que el que lee 1, 2, 3, 4 días a la semana hubiera sido una línea gradual que va en aumento. No, dice que venía en aumento así hasta la tercera, hasta el tercer día, pero dice que en el 4.º día se fue impresionantemente para arriba la línea, lo que ellos descubrieron. Lo más llamativo, dice que cuando la gente leía más de 4 veces a la semana la palabra del Señor, más de 4 días a la semana, el cambio era superior. Y da unos datos que ellos recabaron. Y miren la importancia, que esto es un estudio de una entidad cristiana, pero para que veamos nosotros qué es lo que genera en las personas estar en una continua intimidad con el Señor. Dice, el análisis mostró una baja del 30% en el sentimiento de soledad. Personas que se sentían solas, dice que leyendo más de 4 días a la semana la palabra del Señor, dice que un 30% bajó y mejoró y pudo mejorar esa situación. Ese estado de soledad que sentían, se recuperaron de eso. Obviamente, no fue una casualidad. Cuando uno está en conexión con el Señor, amén, dice el Señor, todo te va a salir bien. Cuando meditamos de día y de noche, y esto continúa, no termina hasta acá, dice, los impulsos de rabia bajaron un 32%. Las personas que tenían impulsos de rabia, las personas que se enojaban, leyendo más de 4 días a la semana, dice que un 32% bajó la cantidad de personas que tenían ataques de rabia. Dice, problemas familiares y sentimentales, entiéndase por esto, mujer, marido, padre, hijo, parejas, dice, cayeron un 40% de estas personas que leían más de 4 veces a la semana la palabra del Señor. Y dice, el alcoholismo disminuyó un 57%. El estacionamiento espiritual, o sea, a esto se referían las personas que decían que se sentían que estaban estancadas espiritualmente, que no avanzaban, que como que estaban en el mismo lugar. Dice que se lograron recuperar y que hubo una baja de ese sentimiento del 60%. Y dice, bueno, después que el contacto con la pornografía en jóvenes disminuyó un 61% y dice que el hablar de la fe aumentó un 200%. Es decir, este estudio demostró que el estar en contacto con la palabra del Señor todos los días
no solamente que las luchas de muchas personas se iban, sino que el hablar de Dios, el hablar del Señor, aumentó un 200%. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en nuestro corazón, continuamente nosotros nos nutrimos del alimento que es la palabra del Señor, nuestra boca va a hablar para Dios. Gloria a Dios. Esto es un estudio. Uno puede decir, pero ¿por qué el 32% y por qué no el 35%? Es un estudio, pero que demuestra que lo que dice la palabra del Señor es cierto. Y no es solamente que es mágico, que las personas que leían esto, mágicamente se les solucionaban los problemas. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No es que estas personas leían la Biblia y listo, mágicamente se les solucionaban los problemas. No. Cuando uno toma contacto con la palabra del Señor, cuando Dios nos habla a nuestra vida, dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Si yo leo en la palabra del Señor que robar está mal y robo, ¿soy un hacedor o soy un oidor? Soy un oidor. Pero el Señor busca hacedores. Dice, si meditas en su palabra de día y de noche, todo te saldrá bien. Hay otro pasaje que está en 3 de Juan 1:3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en... Dice acá el apóstol Juan, se regocijaba de cómo saber que los hermanos andaban en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad para un cristiano? Andar en la verdad es meditar de día y de noche su palabra. Amén. Es una promesa del Señor, no se lo digo yo. Es una promesa del Señor. Si nosotros nos llamamos cristianos, dice la palabra del Señor, y lo tengo anotado acá, dice acá, en Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Si vos le creíste al Señor, el Señor dice, vos sos mi hijo. Ahora, seamos hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se animan a decir amén? Amén. Esto, como dije hoy, no es una fórmula mágica, es una promesa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor no es mágica, es palabra de Dios. Es Dios quien transforma tu vida a través de su palabra. Y así como este estudio demostraba esto, no hace falta, creo que, analizar más nada. Si el Señor te dice meditar de día y de noche, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no nos sentamos, aunque sea 5 minutos al día? Y a mí me tocó muy de cerca, porque yo hubo una edad, cuando tenía 15 años, que creo que entre los 13 y los 16 leí la Biblia entera 2 veces. Y un día dejé de leer la Biblia. Es como que, ya la leí entera. No, pará. Escudriñá. Escarbá. No la leas por arriba. El Señor te quiere hablar. Amén. Dios tiene palabra para vos. Amén. Amén. Y dice este título, verdaderos cristianos. Porque muchas veces hay personas que piensan que ser cristianos es solamente venir a la iglesia, o porque muchos me dicen, no, si mi mamá va a la iglesia. Pero eso es lo que tiene que ver la salvación personal. Yo cuento una historia. Una vez me invitaron a un cumpleaños porque yo estaba estudiando. Bueno, te invitan a un cumpleaños, yo me imagino, ¿cómo está? Feliz cumpleaños. Y me voy, no. Después se pusieron a bailar y me fui, porque de verdad, verdaderamente me sentí re incómodo. Porque yo no soy así, no. Es como que me siento saco otro pozo. Y me fui afuera de la casa, antes de irme, y me encontré con 2 chicos que estaban fumando porro. Lo tenían, me acuerdo, en una cajita de cigarrillo. Abrían así y estaban adentro, me lo mostraron. Y obviamente me dijeron, ¿fumás? No, le digo, no, gracias, yo soy cristiano evangélico, le digo.
Ah, bueno, nuestros papás también son pastores. Y yo hice así. Miré la cajita de... Ah, sí que sus papás son pastores. Claro, los chicos, en realidad cuando ya están bajo el efecto de la droga, están para atrás. O sea, uno le puede hablar, pero están bajo el efecto de las drogas. Entonces, su cerebro no funciona al 100%. Entonces, yo les hablé a estos chicos y me acuerdo que había uno que me decía, yo te respeto. Estaba durísimo, estaba como turrón de Navidad estaba. Como bajo de escombro, dice, no. Dice, yo te respeto, me decía. Yo mañana, yo me voy a acordar de esto que vos me estás hablando, me dice. Porque él se daría cuenta que estaba para atrás. Dice, yo mañana, yo me voy a acordar de ese porque es así, me decía. Es así. Y estaba el otro hermano, sí, mi papá son pastores, dice. Y al otro día dio la casualidad que esos chicos vivían a media cuadra de donde vivíamos nosotros. Salgo para ser mandados y lo cruzo al chico. Uno de puta. De verdad, una vergüenza que entró a la cabeza ese chico. Entonces, gente, ¿qué el Señor les está diciendo? Hermanos míos, Dios les dice en esta noche, ustedes son hijos míos. Pero como un hijo no me va a escuchar, no me va a buscar. Busquen de la palabra del Señor. Yo les aseguro, pero porque es una promesa del Señor, que su vida no va a ser la misma si meditamos de día y de noche. Amén. Que el Señor te pueda bendecir en esta noche. Cerra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra, Señor, por esta hermosa exhortación, Señor, como dice tu palabra, que debemos exhortar con amor, bendito Señor, que nuestras cargas las sobrellevamos los unos con los otros, bendito Dios, Padre, porque somos una familia, bendito Dios, porque así tú lo constituiste, Señor, que somos un cuerpo, bendito Dios. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, por cada corazón en particular, Señor, tú conoces, Señor amado, cada uno de los corazones, tú conoces, Señor, el estado, Señor, de intimidad contigo que tiene cada uno de mis hermanos. Señor, si hay personas que le cuestan, si hay personas que le cuesta leer la Biblia, sentarse, escudriñar tu palabra, orar, yo te pido que tú les des fortaleza, Señor. Padre, que ellos puedan entender, Señor, y que podamos entender, Señor, que no podemos pasar un día, Señor, si no tenemos intimidad contigo, bendito Señor. Padre eterno, porque sabemos que es una promesa tuya, Señor, que las cosas nos irán bien, bendito Señor, cuando nosotros te buscamos de día y de noche. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.